¿El orador nace o se hace? Bienvenidos, queridos amigos y convencedores. Gracias por estar aquí en este podcast en el que vamos a hablar acerca de técnicas y cómo desarrollar también habilidades para la comunicación efectiva que te permita llegar a convencer a todos aquellos que estén cerca de ti. Mi nombre es Mario Márquez y desde hace 13 años soy conocido como Moz. He desarrollado contenido para redes audiovisuales que me permiten hablar sobre temas de divulgación espiritual, un contenido que puede parecer complicado, pero que también puede ser muy interesante a través de las diferentes técnicas que queremos compartirte. De verdad, gracias por estar aquí y estoy seguro que el tema que vamos a hablar hoy será de interés maravilloso para ti. Apreciables y queridos convencedores, es un gusto estar aquí con ustedes. Mario, bienvenido también a este gran proyecto que tenemos y que hoy iniciamos. Mi nombre es Luis Ángel Sáenz Pérez. Soy una persona convencida de que hablar en público es indispensable. Pertenezco a una organización internacional llamada Toastmasters desde hace más de 40 años y en ella he aprendido la importancia de saber comunicarnos con los demás, la importancia de que cuando estás dirigiéndote a un público, lo hagas con seguridad y con confianza. Aquí veremos muchos aspectos, todos ellos relacionados con la comunicación. Pero hoy estamos abordando un tema que después de platicarlo, Mario y yo, se nos hizo muy interesante. En realidad, ¿el orador nace o se hace? ¿Tú qué opinas, Mario? Es un buen tema, querido amigo, porque yo recuerdo aquella infancia, 5 o 6 años, en la que no podía hablar, y no me refiero a que estuviera incapacitado verbalmente para decir algo, sino que no sentía la necesidad de hablar, querido amigo. Mientras que mi hermano, mi hermana hablaban constantemente, yo soy el mayor de ellos. Yo recuerdo que era bastante introvertido, bastante callado, como me empezaron a etiquetar. Desde la edad de los 5 años y luego a los 10 años recuerdo que hablaba lo necesario, pero en mi mente había un diálogo constante. Así que para aquella época pensar que yo podría dedicarme un par de años después a hablar con el público, conectar, tener ideas que pudiera compartir o pensamientos que pudiera también llevar a un punto mucho más de alcance, para mí representaba algo completamente extraño. Recuerdo todavía la adolescencia, me quedaba callado. Me preguntaban, ¿tú qué opinas acerca de lo que está pasando? No sabía qué decir, querido amigo, no sabía. Entonces, si en aquel entonces, a la edad de 15 años, me hubieran dicho, tú estarás haciendo un podcast sobre la oratoria, nunca me lo hubiera imaginado. Siempre hubiera pensado, yo no nací con ese don. Pero mira, recuerdo a un gran amigo en la secundaria, llamado Leonardo. Leonardo. Siempre que lo miraba, era mi ideal porque él era el jefe de la clase, el que nos organizaba, el que iba a hablar con los demás profesores para pedir que la tarea se entregara después. Siempre tenemos todos así, algún tipo de líder dentro de esa época. Yo recuerdo que Leonardo era el de la voz, el que hablaba bien, el que tenía seguridad, y era un muchacho de 14, 15 años. Pero yo ya lo admiraba. Yo decía, ¿cómo es posible que él hable sin miedo? Yo no podía hablar ante los profesores. Me preguntaban, ¿hiciste tu tarea? Y yo, "Ujú". Pasa al pizarrón, expon la tarea. "Eh, sí". Y con un miedo y temor que se fue incrementando de una manera progresiva, de manera que cuando llegué a la juventud, estudié la carrera, salí de ella, empecé a trabajar, ese miedo estaba allí. ¿Y sabes qué fue lo peor, querido amigo? Que en algún momento tuve una pareja que me dijo, tú no puedes hablar en público porque estás lleno de miedo, lleno de
inseguridades. Recuerdo que me decía esa pareja, eres muy inseguro. No te entiendo, no sé qué me estás diciendo, no entiendo qué estás comunicando. Y yo, pues es que te quiero decir que, este, que, que vayamos al cine. Y pues ella me decía, ya, relájate, relájate. Entonces, antes de continuar con la historia, yo en ese momento, en ese instante, querido Luis Ángel, si tú te hubieras presentado ante mí y me hubieras dicho, Mario, vengo del futuro, tú y yo vamos a tener un podcast en el que vamos a hablar de oratoria, yo te hubiera dicho, Señor, por favor no me esté hostigando. Yo, 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 yo no lo quiero hacer. No, déjeme en paz. Entonces, hoy, después de tener también la oportunidad como tú de participar en esa gran organización que es Toastmaster, veo la facilidad con la cual las cosas y las herramientas se han dado para poder tener este contacto con otros y que efectivamente el orador se hace. Esa sería una de las cosas que yo podría a priori anticipar. Pero, Gracias, Mario. Pues mira, efectivamente, y a propósito de lo que les platicaba en un inicio, que tengo 40 años en Toastmaster, recuerdo todavía como si fuera hoy, yo trabajaba de gerente en un banco aquí en Mexicali. Y recuerdo perfectamente la llamada de mi subdirector desde la ciudad de Tijuana para avisarme que al día siguiente venían los dueños del banco desde México, de la Ciudad de México, a visitarme, a visitar mi sucursal. Así que me preparé para que el día siguiente llegaran estas personas y atenderlos debidamente. Yo todavía no era Toastmaster cuando ingresamos a la sala de juntas del banco. De pronto me dice mi subdirector, Luis Ángel, unas palabras. ¿Cómo? Unas palabras aquí para los señores. Yo decía entre mí, ¿palabras de qué? ¿Qué quiere que diga? ¿Qué? Pues ahí como pude balbuceé algo, dije, no sé qué fue, de tal manera que cuando ya por fin se fueron, cuando por fin se regresaron, yo me quedé cavilando diciendo, qué mal me sentí. ¿Cómo es posible que no esté preparado? Fue cuando me decidí y fue cuando dije, esto no puede seguir así. A pesar de que yo lo único que hacía era decirle a mi cliente o posible cliente, si te presto o no me presto, aún así sentí la necesidad de tener que aprender a hablar en público. Y eso fue lo que me orilló a buscar un lugar en donde me entrenara. Ahora con los años me he dado cuenta de la importancia que todos tenemos cuando queremos dirigirnos a los demás y que lo tenemos que hacer en ocasiones sí o sí, porque estás ahí frente a un grupo de personas y ya te dijeron, tienes que hablar. Tienes que hablar. Imagínate que estés enfrente de un grupo de personas y no sepas qué decir. ¿Tú qué harías, Mario? bueno, pero entiendo ahí, querido Luis, que entonces tú tampoco eres de los que podría decir que naciste con el don de la oratoria, sino que te tuviste que formar, te hiciste orador y Así por lo es. tanto buscaste un sitio como Toastmaster para lograr la oportunidad de desarrollar estas habilidades. Que tanto como, digo, conecto con tu historia, porque en algún momento también en el área laboral, Mario, tienes que presentar el informe financiero. Y yo, este, um, sí, bueno, pues aquí están los números del proyecto y bueno, las manos llenas de sudor. Entonces, a la edad de veintitantos, me hubiera caído muy bien saber que era importante que yo aprendiera la oratoria. Porque, querido amigo, yo pensaba que lo más importante era el conocimiento técnico de la profesión. Yo estudié ingeniería en sistemas de cómputo, pero luego me dediqué más al enfoque del análisis financiero. Y para las compañías en las que yo trabajé, tenía que mostrar resultados financieros. Entonces, para mí lo más importante era el conocimiento técnico y sobre todo muy medible de datos, saber utilizar Excel,
hacer fórmulas y mostrarlo. Pero si hubiera conocido en aquel entonces, hace casi 20 años, hubiera conocido las técnicas que todo buen orador tiene, se me hubiera facilitado mucho el camino, hubiera tenido confianza. Por eso es que al día de hoy pienso que si hay oradores que nacieron con esa oportunidad de hablar sin miedo, también habrá otros que, como tú y yo, tal vez tuvimos mucho miedo al principio, pero después encontramos el camino porque nos dimos la oportunidad de buscarlo. Yo tardé muchos años también en encontrar este camino, pero en algún momento, ahora, me doy cuenta, sin estas herramientas sería muy difícil el hecho de poder dedicarme a lo que hago hoy, que en mi caso es seguir generando contenido para conectar con la gente, para encontrar a personas también que necesitan desarrollar estas habilidades de comunicación. Qué interesante, Mario, esto que nos platicas. Efectivamente, ese detalle que acabo de tocar es trascendental, el miedo. Es el primer obstáculo de alguien que quiere hablar en público, el temor. Eso que nos paraliza, que a veces nos seca la lengua, que nos detiene, que la famosa situación del velo blanco que pasa enfrente de ti y que no te deja encontrar la palabra que sigue. Y ahí estás batallando, tratando de hacer algo que tu mismo organismo no te lo permite porque estás paralizado. Y es cuando te das cuenta que tienes el miedo escénico. Ese miedo escénico se conoce como glosofobia, que es el miedo irracional a hablar en público. Así que uno de los temas con los que tenemos que iniciar es precisamente el temor. ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer en el momento en que estoy frente al grupo? ¿Cómo tuve que haber preparado lo que voy a hablar o no? Me tuve que haber practicado varias ocasiones, varios días. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Porque ahora sí, ya entendemos que un orador, quizá haya uno que otro que sí, quizá, no me consta, que haya nacido orador, pero sí me consta que la mayoría tienen ese grave problema de no saber qué hacer. Pero entonces tengo dos preguntas, querido amigo. Primero, ¿qué es la oratoria? Y segundo, ¿qué es lo que podemos hacer específicamente ante ese nervio que nos da ese, como dicen por aquí, ese yuyu? Ay, me da ese yuyu hablar. Tengo que, mira, yo no estoy estudiando clase o tomando clases de oratoria, pero fíjate que tengo que dar una presentación al jefe y no solamente al jefe, sino a toda la región. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer de manera muy práctica para disminuir ese miedo, teniendo como antecedente qué es la oratoria y qué puedo hacer? ¿Qué es la oratoria? Quizás si buscamos por ahí en internet, vas a encontrar varios conceptos acerca de lo que es la oratoria. Para mí la oratoria es una herramienta. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir, pues yo no quiero estudiar oratoria porque no quiero ser orador, no quiero convertirme en un orador. Bueno, pero sí quieres convertirte en un mejor comunicador. Y para ello se necesitan herramientas. Esas herramientas se conocen como el arte de la oratoria, que engloba demasiados aspectos, sí, pero todos afortunadamente se pueden aprender. Y no solo aprender, que es lo más importante, practicarlos, porque te pueden decir muchas teorías de qué es hablar en público, de cómo lo puedes hacer, qué tienes que hacer, pero te dicen el qué hacer, pero no el cómo hacerlo. Por eso es importante que tomes nota que existen cierto tipo de talleres especializados que te pueden ayudar a que aprendas y practiques. Así que el arte de la oratoria es necesario para que tú aprendas que existen ayudas que te van a apoyar para que
tú puedas encontrar ese camino y que llegue el momento en que cierto tiempo te vas a dar cuenta que valió la pena y que ahora ya te comunicas mucho mejor con los demás. Muy bien, entonces la oratoria sería esta habilidad que podemos desarrollar para hablar de una manera, yo lo he comprendido así, querido amigo, de una manera Sí. sistemática, organizada. Porque lo primero que yo notaba es que hablaba de mil cosas desconectadas y la gente me preguntaba, ¿a dónde quieres llegar con esto? Ve al grano, ve al punto. Y yo también me perdía. Empezaba hablando de tamales y terminaba hablando de chilaquiles y de pronto no sabía ni para qué estaba hablando de todo Sí. eso. Entonces entiendo que la oratoria sería un camino que podemos transitar todos nosotros si es que queremos clarificar ideas y yo lo veo de esta manera, ahorrar tiempo. Muy, muy bien dicho, ahorrar tiempo. En la oratoria, todos estamos conscientes que hay gente que sabe hablar muy bonito, que hay gente que tiene muchos conocimientos. Aquí los tiene, es un experto, pero no sabe cómo externarlos. Y si lo hace, tal vez duerma a su gente, duerma a su auditorio, porque habla demasiado. Y la oratoria no es eso. La oratoria no se trata de que hables y hables y hables y redundes en lo... No, se trata de que sepas administrar tu tiempo para que tu mensaje llegue en todas sus partes a quien sea necesario, en el momento preciso y en el tiempo adecuado. Eso, teniéndolo en cuenta, y para ello ocupas un entrenamiento, con ello vas a lograr tu propósito: convencer, persuadir, informar o entretener inclusive. Hay muchos objetivos que puede tener un discurso. Ya estamos empezando a hablar de discursos, que es un discurso. Ya veríamos más adelante en los otros temas. Pero aquí lo interesante es que lo primero que tenemos que aliviar, como si fueras mi paciente, es ayudarte a superar ese temor. No lo vamos a eliminar. Aclaro, no vamos a eliminar el temor porque lo necesitamos. Les diremos más adelante por qué se requiere que entres un poco nervioso a tu discurso cuando tengas que dirigirte a los demás. Pero básicamente, el recurso principal de un orador para que no entre tan nervioso es que conozca su tema. No se vale que llegues, claro, puedes aprender a improvisar, también es válido, pero un discurso bien preparado, bien estructurado, bien organizado, tiene mucho mayor éxito que cualquier plática hermosa que tú llegues a escuchar. Bueno, pero entonces ahí hay dos cosas, querido Luis Ángel. Mira, primero, la oratoria sería como una frase que me viene de un gran amigo que me dijo, habla conciso, preciso y concesos. Así me decía. ¿Podemos Muy decir que eso bien. es la oratoria? ¿Qué te Sí, parece? sí, 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 perfecto, Conciso, bien, preciso y bien. concesos. O sea, Y consejos, sí, no tomar sí, más sí, tiempo del exacto. que se asigna, ser conciso, no darle vueltas al asunto y sobre todo concesos, Con en el mucho sentido de que pensamiento. debes saber Sí, sí. el tema que vas a decir. Porque Muy bien, Mario. yo Ujú. recuerdo, querido Luis Ángel, que en mi caso particular, yo sí Sí. sabía de lo que iba a hablar. O sea, yo sí sabía las cifras que tenía que exponer en esas juntas de oficina, con los directores de área, de marketing, de ventas, de finanzas, y yo estaba frente a, pues, a grandes eminencias dentro del corporativo, pero había miedo. O sea, sí tenía la información. Yo sabía qué información, pero tenía miedo. ¿Será acaso que, aunque yo supiera qué tenía que decir, más bien la idea que yo tenía de mí mismo es que no se me iba a entender? ¿Será que a veces tenemos miedo porque pensamos que nos van a hacer preguntas que no vamos a saber contestar? O tal vez eso ya lo estoy pensando ahora. Tal vez yo sentía miedo porque decía, ¿qué tal si me preguntan algo que no sé contestar?
¿Qué hago allí? ¿Qué nos sucede cuando ya estamos enfrente de mi auditorio y resulta que estudié, me preparé, pero al momento de llegar ahí no tengo la confianza suficiente en mí, no tengo la suficiente autoestima como para llegar y plantarme enfrente y decir, sí, lo voy a hacer como lo estudié, como lo preparé, en lugar de pensar, ¿qué tal si voy a dar un mensaje mediocre y nadie me lo va a entender y nadie me lo va a escuchar? Esos, esas ideas, esos mensajes que a veces nos llegan y que nos obstaculizan lo que pretendemos compartir con los demás, son los que también te pueden alterar tus nervios. No estás confiado, no crees que lo vayas a hacer correctamente, aparte de que lo hayas, además de que lo hayas estudiado, que lo hayas preparado. Te sientes indeciso, inseguro, con falta de confianza. Todos esos aspectos unidos hacen que cuando llegues enfrente de tu público, te desmorones. Y o te quedas ahí parado sin decir nada, o simplemente, como he visto algunos casos, te das media vuelta y te sales. Yo recuerdo a un gran amigo que se llama Raúl Jiménez, ojalá que nos esté escuchando en este momento y si no, amigo Raúl, no sabes cómo admiraba de ti la seguridad con la que mentías. Perdón que lo diga así, pero mira, ahí te va, querido Luis Ángel, porque Sí, en alguna otra oportunidad tuve la oportunidad de trabajar como vendedor. Entonces llegaba a la reunión semanal donde nos hacían la revisión de forecast o de ventas proyectadas a futuro. Y obviamente yo decía, no tengo tanta proyección de ventas porque pues, no, la gente no quiere comprar el producto. Me daba una regañada el gerente de ventas que básicamente mermaba mucho mi autoestima. Un tema personal, pero bueno, yo me sentía limitado. Pero Raúl decía las cosas con una seguridad, con una contundencia que yo le creía también. Y el amigo no tenía ningún tipo de venta. Yo creo que todos hemos conocido a alguien así, que te dice las cosas tan seguros que le crees inmediatamente, pero que en el fondo dices, no, Raúl, después de ciertos años, nos dimos cuenta que no estaba vendiendo nada. Nos vendía palabrería a veces, nos vendía cosas, pero algo que yo le admiraba es cómo puede decir las cosas de una manera tan segura. Y recuerdo que había cosas interesantísimas, empatizaba muy bien, tenía cierta broma, tenía una forma de decir las cosas con seguridad que yo quisiera en ese momento haber tenido. Ahora por supuesto, con las habilidades de oratoria y esto que tú estabas comentando, el pensar que lo que estamos diciendo carece de validez, carece de confianza y que es una parte fundamental de la oratoria, que lo que digamos tenga convicción porque de alguna manera representa la conexión con los demás. Sé que no es el interés mentir, pero sí es el interés conectar y ser completamente honestos. Entonces ahora con todo esto, querido Luis Ángel, me doy cuenta, tal vez algunos tenemos o han tenido, perdón, la facultad de nacer con esa oratoria como mi querido amigo Raúl, que él, sin haber tomado cursos, te convencía de lo que sea. Él te decía, el día de mañana yo le vendo a mi abuelita este proyecto y todos decíamos, sí, tiene razón, él lo va a hacer. Es más, se iba con el jefe, era buen amigo del jefe, empatizaba súper bien, era de las personas populares, de las que tú ves como líderes. Y entonces empecé a poner atención. La oratoria y el liderazgo. ¿Caminan de uy, la mano? claro, definitivamente. Un líder, todos sabemos las características, o la mayoría de nosotros, las características principales de un líder. Pero desde mi punto de vista, una de las primeras
que debe caracterizarlo es saber hablar bien, saber comunicarse. Imagínate un líder que no sepa comunicar, que no sepa convencer, que no sepa persuadir, independientemente de esta figura que me platicas, que sí conozco varios, que son muy buenos para hablar, buenos para convencer, pero sus bases no están bien fundamentadas porque hace todo esa base de mentiras. Y eso puede hacer que en un principio convenza a uno que otro, pero con el tiempo esa mentira se va a venir abajo. Así que un líder no puede caracterizarse por eso, por ser una persona que miente constantemente. Así que debemos tomar siempre en consideración ese detalle tan importante de que un buen líder tiene que saber comunicarse muy bien. Imagínate un líder que no sabe delegar, pues está perdido. Quizá, insisto, puede ser que durante un tiempo, a través de los mismos engaños, convenza tanto a su jefe como a quien sea necesario, pero tarde que temprano va a caer y no es conveniente para nadie que tome como referencia a una persona como esa. Querido amigo, una pregunta que me acaba de surgir. ¿Existe la ética en la oratoria? Desde luego, esa palabra es algo que debemos siempre tener en cuenta, no solo para la oratoria, ya sabemos que la ética forma parte de los negocios también. Una persona que no es ética, pues es una persona que está perdida, que no sabe lo que está haciendo. Pero en oratoria, la ética es necesaria para que te crean, para que seas una persona que esté hablando con sinceridad. Y por lo tanto, cuando detecten que lo estás haciendo de esa manera, te van a creer aún más. Se van a convencer que es una persona sincera, que está hablando de una situación que va en concordancia con lo que se pretende en el discurso. Efectivamente, tú quieres convencer a alguien y no eres una persona ética, no va a progresar tu discurso ni lo que digas. Es necesario e indispensable que estés consciente de ello. Un orador que no se precie de ser alguien ético está perdido como tal. Cierta vez tuve la oportunidad de ser locutor de radio hace aproximadamente unos 7 años. Ya cuando cambió mi estilo de vida, empecé a tomar la oportunidad de aprender, sobre todo de confiar. Muchas Sí. personas me dijeron, tienes una voz que puede ser interesante para la radio. Y en aquella época trabajé para una estación de radio por internet que me invitó a tener un programa que hablaba acerca de divulgación espiritual. Yo muy bien, muy a gusto, muy feliz. Aprendí ciertas cosas, pero de pronto empezó los patrocinios, vender productos, y había ciertos productos que me decían, tienes que venderlos y convencer a la gente, pero chocaba con esta parte ética que estás mencionando. Este producto no lo siento como algo verdadero. Recuerdo haber tenido entonces problemas en ese momento con mi jefe en la estación de radio. Tienes que hacerlo, porque eres locutor, porque te pagamos, pero no me convence. Y no quiero decir el producto, efectivamente, para no molestar o incomodar. Simplemente era un producto que no era acorde a lo que yo verdaderamente pensaba acerca de lo que significaba divulgar temas espirituales como la paz interior. Era algo como que no me parecía correcto. Y fue una situación que me causó conflicto al grado de ya no poder seguir allí. Y es un tema que tiene que ver con la parte psicológica, con la parte emocional. Que aunque tú puedas ser orador, también eres humano y tienes que llevar una congruencia con tus mismos valores éticos. Porque si solamente nos dedicáramos a tratar de, con oratoria, convencer a la gente sin importar la parte moral o ética, podría haber cosas
que pueda convencer a alguien y que representaría ya manipulación. Manipular no es convencer ni persuadir. Ya la manipulación tendría ese aspecto de sacar un provecho personal, pero no el ayudarnos mutuamente. Yo he aprendido a lo largo de estos últimos años que el convencer, el compartir algún tipo de tema no tiene que ser con el objetivo únicamente de generar algún interés personal, sino que sea de beneficio para todos. ¿Será acaso que entonces la oratoria nos ayudaría a comunicarnos mejor, no para necesariamente manipular a los demás, sino más bien para ayudarnos mutuamente a clarificar ciertas ideas, proyectos y quizás hasta cierto punto también una nueva forma de comunicarnos que pueda trascender tal vez nuestros propios miedos? ¿Será que la oratoria pudiera tener también esa parte de soporte ético y sobre todo de respeto, de que al final todos nosotros queremos seguir desarrollándonos y apoyándonos mutuamente? Mi querido Mario, hay un dicho muy conocido que dice, dime con quién andas y ya sabes lo demás. Con quien te juntes, aunque tú no seas igual que ellos, existe la probabilidad de que te etiqueten. Y si tú andas con alguien con quien te reúnas, aunque digas, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Pues si yo no soy como él o como ella o como etcétera, ¿no? Yo no tengo que ver con ellos. Pero los demás, aunque te conocen, pueden pensar, ¿y qué tal si al rato convencen a Luis Ángel para que haga lo mismo que están haciendo estos truanes, estos que no tienen ningún respeto por los demás? Debemos tener muchísimo cuidado con quién nos juntamos. Una persona que no tiene la ética necesaria para convencer, para ser sincero, debe ser eliminada de nuestras vidas. Esa persona, si bien es cierto que pueda pensar que está haciendo las cosas bien porque así está acostumbrado a hacerlo, nosotros no. Quienes pensemos distinto, cuidémonos. Hagamos las cosas de acuerdo a nuestros preceptos, a nuestra conveniencia. En tu caso, yo admiro mucho lo que haces porque es una forma de ayudar a los demás. Es una manera de hacerles ver que, por ejemplo, el perdón en todas las ocasiones es necesario. Muchos no sabemos perdonar y eso también nos etiqueta. Así que la oratoria bien conducida, bien llevada, es algo excepcional. La oratoria como herramienta para que te expreses mejor, hagas lo que hagas, siempre te va a ayudar, porque ya hablamos de que existe una estructura que te permite hacer una oratoria real. Y hay muchos aspectos que podemos tomar en consideración que más adelante vamos a ir viendo. Por ejemplo, el saber escuchar, que es otro dato también interesante. No solo tienes que saber hablar, también tienes que saber y aprender a escuchar. Eso sería un tema de más adelante, pero ese es mi punto de vista, querido Mario. Bueno, es que me quedé pensando, es un tema que definitivamente tiene que ver con lo que tú iniciaste al principio, querido amigo. Dijiste que la oratoria es una herramienta. Y las herramientas ni son buenas ni malas, sino más bien cómo las usamos. Un martillo es una herramienta que puede clavar un clavito para colocar un cuadro hermoso o darle en la cabeza a alguien y dañarlo. Entonces, la oratoria mal conducida podría llevarse por aspectos que no nos va a ayudar para nada como sociedad. La oratoria tendría que ser una herramienta para la sociedad. Entiendo que ese sería el objetivo. Esta herramienta maravillosa, poder comunicarnos bien, precisos, concisos y concesos, para ayudarnos como sociedad, no para dañarnos ni manipularnos. Así que vamos a ir cerrando ya este maravilloso podcast, este primer episodio con el que estamos empezando con todo, querido amigo.
y que yo estoy muy contento de que estemos desarrollando este proyecto porque estoy seguro que a lo largo de los siguientes episodios vamos a hablar sobre más y más técnicas, pero también sobre temas de reflexión acerca de la oratoria. Porque efectivamente creo que hoy tal vez podemos encontrar muchos cursos de cómo hablar bien, cómo comunicar mejor, pero también está el tema de la responsabilidad, comunicar con responsabilidad, porque es una herramienta poderosa que puede conectar, que puede empatizar, que puede hacer Uy, que alguien en ese momento conecte contigo y por lo tanto tienes una responsabilidad social, ética, amorosa con los demás. Entonces voy a estar encantado, querido amigo, que sigamos llevando todos estos episodios en nuestro podcast Convence para que nos puedan encontrar todos aquellos interesados tanto en YouTube como en Spotify. Así es. Simplemente nos buscan como convencedores y nos van a encontrar en las plataformas de YouTube y de Spotify para empezar. Ahí vamos a estar y esperamos que nuestro podcast tenga la facultad de estar en transmisión cada semana. Hay muchos temas. Por eso queremos invitar a todos ustedes que están escuchando esto, que están viendo la transmisión del podcast, que nos dejen aquí en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos acerca de comunicación efectiva, oratoria, convencimiento, persuasión, pero sobre todo las inquietudes que ustedes tengan, esas preguntas que de alguna manera puedan surgir a lo largo de estos episodios cuando estés escuchando en las diferentes plataformas. Por supuesto que te invitamos a que te suscribas al canal, a este canal de YouTube, que compartas este podcast con todos aquellos que creas que le puedan ser de utilidad y por supuesto que nos regales un me gusta, un like. Ese like nos va a ayudar a que el algoritmo de todas las redes sociales nos puedan encontrar mucho más rápido. Así que vámonos derechito a la conclusión, querido Luis Ángel. ¿Con qué concluimos? concluimos con lo siguiente, Mario. Las herramientas de la oratoria te pueden ayudar a ser alguien mucho mejor que los demás, a figurar más que los demás. Y te dejo con la siguiente reflexión. Si no vas por todo, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Y por supuesto, para mí la respuesta es el orador nace y también se hace. Pero por favor, tanto hayas nacido como orador o te estés formando como él, lo más importante es una responsabilidad. La palabra tiene potencia, tiene poder, tiene valor. Una sola palabra puede cambiar el rumbo de nuestra historia, pero una sola palabra también te puede ayudar a sanar. Utilicemos la palabra de la mejor manera para que de esa forma podamos tocar corazones, ayudar a la sociedad y, por supuesto, vivir en alegría. Gracias, querido amigo, y gracias a todos los Gracias, convencedores. amigos. Gracias a todos los que estuvieron aquí en este podcast. Nos vemos próximamente. La siguiente semana estaremos con un nuevo episodio. Y por favor, déjanos saber tus preguntas, comentarios, reflexiones. Comparte esto porque estoy seguro que muy pronto llegaremos a una comunidad maravillosa. Te invitamos, antes que nada, que visites nuestra página oficial. Está aquí, mira, aquí. ¿Dónde? Aquí. Se me pierde. Aquí. coffee.com/convence. Allí vas a poder encontrar material donde verás videos, podcasts, pero también los próximos talleres de oratoria que vamos a compartir con Luis Ángel, además de material que te puede ser de utilidad. Visita nuestra comunidad y sé parte del grupo de convencedores. Muchas gracias, querido amigo. Que estés muy Hasta bien. luego, convencedores. Nos Hasta vemos luego. pronto. Gracias. Hasta la Chao. siguiente. Hasta luego. Chao.